el módulo es tratamiento de la hipertensión pulmonar trombólica crónica. Y bueno, con la misma temática, Marcelo, nuevamente, gracias por habernos acompañado en tantos módulos, enriquecer. Fue un placer y te lo dije de corazón, es de las primeras veces que veo que hay un cirujano cardiovascular, no porque sea tan abierto como vos, pero realmente se puede discutir en forma muy buena, muy educativa, y te agradezco que estés aquí con nosotros. El doctor Melatini, yo creo que este programa no hubiera sido posible sin el doctor Melatini, el doctor Papucci, ya que para hacer estas cosas tiene que estar la gente convencida y tener mucho apoyo, como en todos los programas. Y esto es el resultado del apoyo de ellos, del trabajo, de haber empujado nos empujamos mutuamente a iniciar esto y fue fundamental. Muchas gracias por el apoyo. Tenemos un programa muy bonito, esperemos seguir desarrollándolo y que prospere porque realmente hasta ahora los resultados son apasionantes. Bienvenido, doctor Melatini. Bueno, Raúl, ayer lo dije, cuando hablamos de que es importante tener maestros, Raúl ha sido uno de ellos. Encontrarnos en este simposio para mí es una emoción, un placer. Él fue mi jefe de residente y lo sigue siendo, ¿no? Porque nos seguimos viendo, parecemos que estamos igual, un poco más grandes, pero todo sigue igual. Y justamente nada cambia porque él viene a hacer docencia para nosotros y esperemos aprender mucho del programa que ustedes tienen de esto. Gracias por estar aquí. Tulio, gracias por apoyar esto. Te moviste al intersticio, pero seguís apoyando lo canalicular. Bien, bienvenido. Y tenemos un panel de discusión de expertos también, de expertos. Muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Silvio, un placer. Vanessa y acá a mi mejor amigo Ludueña, que ha hecho una gran experiencia en ECO y es un luchador y lleva varios programas adelante. Bueno, para mí es un placer presentarte a vos y que quiero que estés conmigo para que presentes el caso clínico, para introducirnos en un caso clínico y después abrir toda una discusión. Bueno, gracias Alejandro por habernos invitado a participar en este evento. La verdad que mucho de lo que estamos haciendo y de lo que hemos desarrollado últimamente, si bien nosotros con el equipo que está acá creemos que somos no un centro de referencia porque obviamente nos faltan algunas cosas, fundamentalmente cirujano cardiovascular con experiencia en tromboendarterectomía, pero prácticamente en nuestro centro podemos llegar al diagnóstico y a gran parte del tratamiento en esta patología, que la verdad que es una patología grave y los pacientes se comprometen mucho. Y gracias a Alejandro hemos avanzado e innovado en algunas técnicas de tratamiento endovascular que uno, bueno, cuando va a los congresos al exterior y uno las ve y la verdad que se queda con las ganas de hacerla y si uno se lo hubiera planteado a otra persona que no hubiera sido por ahí Alejandro, quizás no hubiéramos logrado lo que hemos logrado hasta ahora. Así que gracias, Alejandro. Bueno, este es un caso nuestro acá, autóctono de Bahía Blanca. Es una paciente de 79 años. Es una mujer que como antecedentes en el año 90 se hizo una segmentectomía, una loectomía izquierda, una cosa rarísima por una embolia pulmonar. O sea, la anatomía patológica termina diciendo que era una embolia pulmonar lo que le sacaron a la paciente. Tenía enfermedad del nódulo sinusal. En el 2009... Sí. ¿No se ve? Ahí está. Todo bien, sí. Ahí se ve. Bueno, este antecedente de una lobectomía por una embolia pulmonar, tenía enfermedad del nódulo sinusal. Y en el 2009... esta mujer se le pone un marcapaso definitivo y luego se lo tiene que sacar y le pone un epicárdico y al final son todos retirados estos marcapasos por infección del bolsillo de marcapaso y quedan sus cables abandonados en la vena cava. Queda anticoagulada del 2012 y en el 2014 tiene una internación por una trombosis venosa profunda y una embolia pulmonar con una angiografía pulmonar positiva para embolia pulmonar.
Cuando después de todos estos antecedentes la empezamos a evaluar nosotros, porque esta mujer nos consulta por una disnea, clase funcional casi 3, de bastante tiempo de evolución, y en los antecedentes también había episodios reiterativos de disnea súbita. Cuando la vemos nosotros estaba en disnea clase funcional 3 y estaba con signos de insuficiencia cardíaca derecha. Esta paciente con estos antecedentes de fenómenos embólicos recurrentes y con disnea, bueno, uno de los principales diagnósticos que nos abren es la posibilidad de que sea una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, y obviamente rápidamente queremos tener un eco nuevo. Y esta mujer tiene un eco con cavidades izquierdas con una buena función, una aurícula izquierda discretamente dilatada por su edad y algunos factores de riesgo cardiovascular que tenía la paciente, pero tenía una aurícula derecha muy dilatada, 29 centímetros cuadrados, un TAPSE ahí al límite y una velocidad de revolución tricuspidia de 3.67 metros por segundo, lo que ecocardiográficamente habla de una altísima probabilidad de hipertensión pulmonar. Otros estudios que hacemos rápidamente nosotros para intentar confirmar esta patología, digamos, es una divisoria de aguas, es el centellograma BQ. Acá se ven claramente múltiples trastornos de la perfusión y también se ven trastornos ventilatorios. Después hablaremos por qué hay trastorno de la perfusión y de la ventilación en los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y la tomografía es una herramienta fundamental porque nos permite ver, obviamente, confirmar el diagnóstico y también ver un poco la anatomía de las arterias pulmonares y ver hacia dónde podemos ir dirigidos en el tratamiento. Aquí claramente se ven, bueno, la aurícula derecha bastante dilatada, se ven algunas arterias segmentarias del lóbulo inferior absolutamente ocluidas, algunas con relleno de contraste, y fíjense que una de las que tienen falta de contraste, el trombo es bien, está adherido a la pared del vaso y es una característica de cronicidad, digamos. Ahí se ve. Lo mismo, trombos ocupando arterias segmentarias o lobares del pulmón. Y esto es una característica, bueno, nosotros como neumonólogos, cuando vemos un patrón de estos, donde hay parches de distintas densidades, que se llama patrón en mosaico, es uno de los patrones parenquimatosos de la hipertensión pulmonar, en este caso tromboembólica crónica. Esto es una reconstrucción angiográfica donde, fíjense, aquí a mi izquierda se ve una de las arterias con un componente trombótico en su interior marcado por la flecha. Amputaciones, varias amputaciones y dilataciones de las arterias pulmonares. Obviamente nosotros como neumonólogos seguimos estudiando al paciente, no solamente para terminar confirmando el diagnóstico, sino para darle una variabilidad pronóstica. Tenemos la posibilidad en nuestro centro de hacer prueba de ejercicio cardiopulmonar con VO2, y esta paciente tiene un V2 pico muy bajo de 14 mililitros kilo, y un BBCO2 que es un parámetro, digamos, de severidad de la hipertensión pulmonar que estaba también extremadamente alto. Y el examen funcional respiratorio, característicamente en los pacientes con hipertensión pulmonar, se veía una discreta restricción por una DLCO que no concordaba muy baja, eso es bien típico de la enfermedad vascular pulmonar. Un ProBNP altísimo, 1370, y un test de marcha con una probabilidad de riesgo intermedia en 220 metros, malo también, ¿no? Fundamental para, digamos, tenemos un paciente con datos clínicos, un paciente con datos tomográficos y ecocardiográficos, y hay que confirmarlo esto. En la tercera pata del diagnóstico es la presencia de hipertensión pulmonar. Es imprescindible hacer un cateterismo de cavidades derechas. Fíjense que esta mujer tiene una presión media pulmonar de 51, lo que es una hipertensión pulmonar muy severa, una presión aurícula derecha de 22, alta, marcador de riesgo, y un índice cardíaco discretamente disminuido, no muy disminuido, pero disminuido, que también es un marcador de riesgo. Fundamental que tenga la presión capilar pulmonar baja de 14, o sea, menor a 15, para terminar de cerrar el perfil hemodinámico, y la resistencia vascular pulmonar es muy alta y 10 unidades Wood. Se hizo test vasorreactividad, si bien no está indicado en este grupo de hipertensión pulmonar, se hizo test vasorreactividad que fue negativo, y la angiografía pulmonar con múltiples imágenes trombóticas. Obviamente ya confirmamos el diagnóstico de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica en esta mujer, con estos datos que yo le acabo de decir, y obviamente una vez que uno tiene el diagnóstico es automático, es reflejo. Ahí tiene que pensar en la endarterectomía, y esta paciente fue derivada a un centro de referencia en Buenos Aires, al Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Y bueno, se reunió el equipo de allá y fue rechazada por el adelgazamiento, el mal estado general de la paciente, fue rechazada para tromboendarterectomía. Así que bueno, nos encontramos con esta paciente que volvía y que teníamos que hacer algo, así que decidimos hacerle tratamiento médico con Riociguat y nos decidimos, después de discutir y ver mucho el caso con Alejandro, hacer una angioplastía por balón dentro del tratamiento. Creo que vos tenés ahí cosas para charlar.
Bien, en las charlas iniciales, incluso con Raúl, mi preocupación era, como todos los programas, ahora en cerebral, o en periférico, o en coronario, uno lo que desearía es describir como en la arteria. Bueno, voy a abrir la descendente anterior, voy a abrir la circunfleja, y acá es un mapa arterial que es difícil orientarse, ¿no es cierto?, cuál es esta, ponerle nombre y apellido, más allá de que uno hace distintas incidencias, pero bueno, habíamos detectado muchas obstrucciones, nos ayudamos con el mapa, como dice Raúl, esta es la angiografía del tronco, seguí, la siguiente. Aquí tenemos una arteriografía y ahí vemos la ausencia de imágenes vasculares por la lobectomía inferior como antecedente que tenía esta paciente y también arterias muy ectásicas, la siguiente. Y esto empezamos a evaluar toda la parte de las arterias del pulmón derecho, la siguiente. Ahí encontramos una arteria que estaba totalmente ocluida y con flujo muy lento que apenas se podía ver y la fuimos a analizar, ahí vemos una arteria ocluida en el origen y fuimos a analizarlo en la tomografía y se veía flujo distal, la siguiente. Ahí vemos distintas proyecciones angiográficas de esa oclusión total, la siguiente. Ahí tenemos otras dos arterias, una totalmente ocluida y la otra también totalmente ocluida, pero con un flujo lento, con déficit de relleno seguramente por el trombo organizado, la siguiente. Y decidimos ese gran ramo, ¿no es cierto?, ir a revascularizarlo mediante angioplastia porque pensamos que queríamos investigar si era un buen territorio de perfusión para la paciente, así que utilizamos, por suerte no nos ayudó el sentido común, pero me lo corroboró Raúl, de no ir con balones 1 a 1 para no aumentarle rápidamente la perfusión, es decir, o perfundir rápido, si bien no lo hicimos con guía de presión, pero por lo menos abrir el vaso y que mejore la perfusión, pero no con 1 a 1, la siguiente. Estas arterias eran muy grandes, la siguiente. La siguiente. Y acá tenemos reperfundido este territorio que consideramos que era un territorio muy bonito resultado y muy buen territorio para la paciente de reperfusión. Acá mi amigo el doctor Melatini estaba asustado y dice, no revascularicemos más nada, que aquí está bien. La siguiente, por el riesgo que después le va a explicar muy bien Raúl de edema pulmonar. Aquí tenemos ahí está. Ahí tenemos el pre y el post con respecto a este territorio. La siguiente. Acá impresionaba, y ahí lo importante de las distintas proyecciones, estar ocluido un vaso, pero no. Dimos otra proyección y realmente lo estiramos al vaso y no estaba ocluido. La siguiente. Aquí vemos una lesión que seguramente le va a explicar mejor Raúl, y una lesión significativa, pero Webb's, que después él nos va a decir la definición, como un trombo reorganizado con microcanales, de que daba un aspecto radiolúcido en una de las ramas de arriba, la siguiente. Ahí tenemos la imagen de lo que es el Webb, la siguiente. Y acá, habíamos terminado la primera sesión. Esta fue una segunda sesión donde controlamos el territorio que habíamos reperfundido, la siguiente. Y fuimos a la primera oclusión total que habíamos visto hoy en la primera sesión, la siguiente, esta era una oclusión total, ahí la estamos recanalizando. Ahí estaba la oclusión total arriba y estamos recanalizándola, la siguiente. La siguiente. Y miren, otro territorio más, un bonito territorio, creo una reperfusión importante, otro territorio a nivel pulmonar. La siguiente. La siguiente. Y aquí fuimos a revascularizar esa lesión bien radiolúcida que tenía el vaso ese un flujo distal muy lento. La siguiente. Ahí la estamos revascularizando. La siguiente. En esta sesión hicimos dos vasos, esa oclusión total y este Webb con un muy buen resultado y otro territorio más de reperfusión. La siguiente. Sí, y esta fue la evolución de... ¿Comentá la voz? Bueno,
La verdad que la paciente, cuando la recibimos nosotros y arrancamos con el tratamiento médico y con la serie de angioplastías, estaba en fallo ventricular derecho, estaba muy mal la paciente. Y varios meses después del tratamiento médico y de la sesión de angioplastía, la paciente que estaba en clase funcional 3, casi 4, estaba en clase funcional 1-2 y el test de March había tenido una mejoría espectacular de 220 a 380 metros, que si bien no parece mucho, o sea, en términos cuantitativos es muy bueno. Y un ProNP que estaba históricamente arriba de 1500, varios meses después del tratamiento estaba a niveles prácticamente normales. Así que clínicamente la paciente había mejorado muchísimo, también desde el punto de vista del laboratorio, del test de marcha y del ecocardio. Y la verdad nosotros lo consideramos un éxito terapéutico esta paciente. La verdad que ella estaba muy limitada y salió del fallo ventricular derecho y bueno, no digo que tuvo una vida normal, pero recuperó muchos aspectos de su vida. No, y ahí además nos dimos cuenta que íbamos por el buen camino porque cuando la vimos conjuntamente, la alegría de la paciente de decir, que todos se reían, pero por primera vez había caminado 4 cuadras para ir a comprar el pan a la panadería y podía ir a comprar el pan y volver. Y ya eso hacía más de 10 años que esta paciente estaba limitada y después tuvo una calidad de vida dentro de todo mucho mejor a la que venía teniendo, ¿no? La evolución fue muy buena, creo que la muerte fue injusta. Sí, ella fallece por una circunstancia distinta, estaba anticoagulada, obviamente estos pacientes quedan anticoagulados de por vida, y ante un trauma de tórax sencillo en la casa, un accidente doméstico, hizo un hemotórax y falleció mucho tiempo después de esto, por una cuestión que nada tenía que ver con su enfermedad vascular pulmonar, digamos, ¿no? Bien, vas a hablar de epidemiología. Sí. No sé si le das una pregunta al caso, bueno, vamos a la epidemiología. No. ¿Cuál era la tuya? ¿Esta? ¿Esta es? A ver, no, ese. Bueno, Ale, para hacerlo bien corto y bien rápido, actualizar un poquito algunas cuestiones epidemiológicas y de diagnóstico de esta enfermedad. Nosotros, bueno, la verdad que venimos teniendo bastante experiencia con estos pacientes y ojalá podamos seguir teniendo más. Bueno, cuando uno habla de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, tiene que englobarla dentro de un fenómeno un poco más complejo o más completo que incluye la trombosis venosa profunda, la embolia pulmonar y por último digamos, esta enfermedad que es infrecuente, que es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. En el 70% de los pacientes que vemos con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que es sumamente frecuente, hay un antecedente de embolia pulmonar. Pero hay un grupo, alrededor de un 30% de pacientes que no tienen ningún antecedente ni de TBP ni de embolia pulmonar y en el screening le podemos encontrar hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Por eso es fundamental, todo paciente con hipertensión pulmonar, descartar esta causa de hipertensión. Y un dato que siempre a mí me parece interesante porque hay muchos, digamos, hay médicos clínicos, cardiólogos acá en el auditorio y seguramente todos ven embolia pulmonar aguda. Pero si nosotros encontramos una embolia pulmonar aguda donde el paciente tiene hipertensión pulmonar desmedida en el evento agudo, bueno, sospechemos que este paciente o tiene una tromboembólica crónica o quizás la va a desarrollar, porque es muy raro que el ventrículo derecho en el evento agudo pueda desarrollar presiones muy elevadas. La prevalencia estimada de esta enfermedad es, según la serie consultada, del 0,1 al 9%, digamos, estudios más recientes o registros más recientes la acercan más al 2%, o sea que es algo bastante de las embolias pulmonares, como complicación de las embolias pulmonares, por lo cual es algo bastante infrecuente. Su incidencia está alrededor de los 5 casos por millón de habitantes y, bueno, al contrario, o no tan al contrario, con respecto a la hipertensión arterial pulmonar, acá vemos pacientes añosos, por lo cual a veces es una limitante para la endarterectomía pulmonar y a veces no tanto. Es una de las principales causas de hipertensión pulmonar grave y esta es la definición. Se caracteriza por la existencia de trombos organizados intraluminales, estenosis u obliteración en las arterias pulmonares, pero que persisten más allá de 3 meses de adecuada anticoagulación. Y esto es importante porque esta patología lleva al aumento de las resistencias vasculares pulmonares, a la hipertensión pulmonar y al fallo ventricular derecho y a la muerte. Y obviamente esto requiere una alta sospecha clínica, es infradiagnosticado y muchas veces su media del diagnóstico es bastante elevada.
Fundamental esto porque uno tiene que entender que esto es una enfermedad de dos compartimentos. Tenemos un compartimento macrovascular, como vemos este espécimen acá de las arterias pulmonares, cargadas de trombos organizados, pero también tiene un componente microvascular o de la vasculopatía distal, en donde podemos tener microtrombos y una arteriopatía plexiforme vascular casi indistinguible a la hipertensión arterial pulmonar. O sea que tenemos los grandes trombos organizados, pero también hay enfermedad distal. Clásicamente ocupa el grupo 4 de la clasificación última de la guía europea. No nos vamos a adentrar en esto. Y esta es la fisiopatología. Sabemos que cuando hay una obstrucción macrovascular, esto va a generar aumentos en las presiones en el lecho vascular y va a hacer que los segmentos no obstruidos también sufran por hiperflujo, por estrés, y esto va a llevar a que tengamos a veces al final arteriopatía plexiforme o formación de microtrombos o hipertrofia vascular. Si nosotros queremos diagnosticar esta enfermedad, tenemos que basarnos en estas tres premisas. Tiene que tener el paciente manifestaciones clínicas. Ahí está. Tenemos que demostrar que hay lesiones vasculares y fundamentalmente que estas persisten después de los 3 meses de anticoagulación, y tenemos que demostrar que hay hipertensión pulmonar, definida por una presión media mayor a 25, una Wedge menor a 15 y aumento de las resistencias vasculares mayor a 250 dinas o 3 unidades Woods. Esto solamente para mostrarle lo importante del centellograma BQ en el algoritmo diagnóstico. Un centellograma BQ negativo descarta esta enfermedad y positivo... Sí. No se está viendo atrás. ¿Con este? No te deja verlo. Ahí está. Bueno. Un poquito lo que estábamos charlando. Este es el algoritmo diagnóstico propuesto por las últimas guías, pero marcar fundamentalmente la importancia de el centellograma ventilación-perfusión. En todo centro de experiencia o referencia tenemos que tener centellograma. Negativo lo descarta y positivo obliga a otros estudios para confirmar este diagnóstico. 2 palabritas de esto, es importante saber que cuando uno tiene embolia pulmonar no hay, consenso adecuado en cuanto a si hay que hacer un seguimiento o no de esta enfermedad. Pero si el paciente, después de una embolia pulmonar, persiste con disnea o tiene signos de insuficiencia cardíaca derecha durante el evento o posterior, o estuvo en el evento con ProBNP elevado o presiones pulmonares elevadas, o signos tomográficos de embolismo pulmonar crónico, este paciente tiene que ser seguido de cerca para ver si desarrolla o no esta enfermedad, porque el pronóstico es muy malo si la desarrolla. El ecocardiograma, tiene utilidad bastante importante, fundamentalmente para 2 cosas. Para ver la probabilidad de hipertensión pulmonar. Esto hoy nos guiamos mucho en cuanto a la velocidad de regurgitación tricuspidia. Si la velocidad de regurgitación tricuspidia es mayor a 3.4, la probabilidad es alta, independientemente si hay o no otro parámetro ecocardiográfico. Y también tiene bastante valor desde el punto de vista pronóstico, fundamentalmente si la presencia o no de derrame pericárdico, el tamaño de la aurícula derecha y algunos índices de función. Lo que le está diciendo el centellograma BQ. Negativo descarta esta patología, positivo no la confirma, requerimos otros métodos complementarios, y siempre hay trastorno de la perfusión, pero en la enfermedad crónica también hay trastornos de la ventilación. Fíjense, aquí están marcados los defectos de la perfusión. La tomografía de tórax es fundamental para nosotros, no solamente para ver la anatomía vascular, sino para confirmar el diagnóstico. Es importante saber que los trombos en la enfermedad tromboembólica crónica son excéntricos, están habitualmente pegados a la pared del vaso, a diferencia del trombo agudo que habitualmente están en el centro del vaso y hay contraste alrededor. Y también podemos ver las bandas o webs, que son las lesiones recanalizadas, dilataciones postestenóticas, calcificaciones o el patrón mosaico que hemos visto en esta paciente. Acá tenemos claramente, esto es una paciente nuestra que tenía en la arteria pulmonar derecha un gran trombo adherido en la rama derecha de la arteria pulmonar, y también vemos las dilataciones postestenóticas aquí y pequeñas calcificaciones en el trombo adherido en la arteria pulmonar. Y por último, el cateterismo de cavidades derechas y la angiografía pulmonar son fundamentales para confirmar el diagnóstico y ver la anatomía en vista de una endarterectomía. Para finalizar, el tratamiento de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica tiene 3 componentes. La anticoagulación permanente, estos pacientes deben quedar anticoagulados de por vida. Siempre digo, confirmado el diagnóstico, es automático el reflejo pensar en la endarterectomía,
y en algunos pacientes quizás pudieran requerir el tratamiento de la vasculopatía pulmonar con drogas. Y esto es fundamental, digamos, si uno tiene este paciente, lo que tiene que ser es sí o sí evaluado por un centro de referencia que tenga un cirujano experto o por lo menos con experiencia en endarterectomía pulmonar. Y de ahí saldrá si es técnicamente no operable, y en la rama no operable, bueno, aquí tenemos el tratamiento médico guiado por objetivos o la angioplastía, como ser en el caso que vimos nosotros. Para hablar dos palabritas del tratamiento médico, bueno, sabemos que hay 3 vías, todas se han ensayado con distintos ensayos clínicos, solamente hay 4 o 5 para el tratamiento médico con diseño aleatorizado y controlado por placebo. Se hizo con sildenafil, se hizo con bosentan. Sildenafil y bosentan no fue significativo, digamos, en los dos parámetros endpoint primarios, que son el test de marcha y en la resistencia vascular. Sí dio en resistencia vascular, pero no en test de marcha, así que no terminaron siendo drogas útiles. Y sí, desde el 2013 el Río Siguat, el estudio CHES dio positivo tanto en test de marcha como en resistencia vascular pulmonar y en otros endpoint secundarios, por lo cual se transformó hoy en día, por ahora, en la única droga con evidencia clínica para su uso en enfermedad pulmonar tromboembólica crónica, no quirúrgica, obviamente, ¿no? Fíjense, es para hipertensión pulmonar trombólica inoperable o que persiste luego de la endarterectomía. Ahora también hay un ensayo clínico en curso con macitentan, que quizás dé positivo también. Esto es un estudio prospectivo de la Universidad de Bolonia, donde está Nazareno Galie, que es uno, digamos, de los referentes mundiales en esta patología, y me pareció muy interesante porque ellos acá comparan las 3 terapéuticas, obviamente siempre vuelvo a insistir, endarterectomía es la que tenemos que buscar, y comparan la angioplastía por balón, la endarterectomía y la terapia médica, y han visto que a los 24 meses los pacientes que le habían hecho angioplastía por balón seguían vivos. Es totalmente discutible, pero la verdad es que esto lo pongo porque me parece que la angioplastía por balón va a empezar a ocupar un papel cada vez más preponderante en esta patología. Y bueno, el enfoque es flexible, el pilar es la endarterectomía, pero puede ir complementada con tratamiento médico o angioplastía por balón. Y acá sí finalizamos. Bueno, es una enfermedad de alta sospecha clínica. Siempre que haya disnea después de embolia pulmonar, sospecharla. Hay que tener un centro con experiencia que tenga todos estos métodos complementarios, ecocardio, centellograma, tomografía multislice, un cirujano con experiencia. La endarterectomía es el tratamiento de elección y el Río-Siguat por ahora el único tratamiento demostrado clínicamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que de lo que expusiste, que estuvo excelente la exposición, Luciano, lo real es que está infradiagnosticada esta patología y eso lo vemos a menudo. Tal vez un poco la culpa los tengamos los cardiólogos clínicos, que muchas veces hacemos el seguimiento en estos pacientes. Y el estudio que pedimos de rutina, como bien dijiste, es el ecocardiograma, pero hay un detalle que para estimar la presión sistólica pulmonar por ecocardiograma tenemos que tener un buen jet de regurgitación tricuspidia y muchas veces no lo logramos o porque el paciente no tiene buena ventana. Y nunca pensamos en seguir estudiándolo tal vez con una centellografía, que es el estudio de elección, sobre todo por el alto valor predictivo negativo, como bien dijiste vos. Por ahí la pregunta es para Tulio, ¿cómo nos sugerís a los cardiólogos clínicos que, como recién dije, muchas veces seguimos a estos pacientes, hacer el seguimiento y si el ecocardiograma no es concluyente, en qué paciente seguir sospechando pese a un ecocardiograma no concluyente en que puede llegar a tener hipertensión pulmonar crónica y cómo, bueno, persistir el algoritmo diagnóstico? Bueno, ante todo, muchas gracias Alejandro por la invitación, un placer poder compartir junto a ustedes este tema que es apasionante, que es la hipertensión pulmonar. En este caso nos toca la tromboembólica crónica, que está vinculado íntimamente con la parte hemodinámica, pero en nuestro centro tenemos varios pacientes con hipertensión pulmonar y creo que el abordaje de estos pacientes, la clave es lo multidisciplinario, la charla con los colegas no solamente neumonólogos, sino cardiólogos, imagenólogos, reumatólogos, por las distintas causas de hipertensión pulmonar que uno puede tener. Ahora bien, frente a estos pacientes que han tenido un evento de tromboembolismo pulmonar y el paciente persiste, yo creo que la clínica siempre es soberana y un ecocardio nos informa, pero si el paciente persiste con disnea,
y un ecocardio no concluyente, nosotros como neumonólogos tenemos otras herramientas que son muy útiles. Podemos empezar con un examen funcional respiratorio y es fundamental la determinación de la capacidad de difusión de monóxido que evalúa bien la membrana alveolo-capilar. Cuando uno hace la evaluación del paciente respiratorio o con disnea, creemos que es fundamental que tenga una difusión de monóxido porque una espirometría normal no nos evalúa, no nos determina lo que está pasando a nivel de la membrana alveolo-capilar, que en estos pacientes está sumamente alterada. Entonces, por un lado, la determinación de la capacidad de difusión de monóxido es fundamental para evaluar bien la hematosis, esta membrana alveolo-capilar que está alterada en estos pacientes, salvo que haya una patología intersticial. Entonces, pacientes con espirometría normal y difusión baja, es altamente sospechoso de alguna alteración en la membrana, descartando la patología intersticial. Otro método funcional es el test de marcha de 6 minutos. A veces uno dice que el test de marcha de 6 minutos es la difusión del pobre o la difusión de esos pacientes que no tienen acceso a la difusión de monóxido, donde uno evalúa los metros recorridos y como sabemos estos pacientes tienen muy mala clase funcional y los metros recorridos se vinculan, se correlacionan con alteración en la hematosis y la disnea, el grado de disnea. Entonces el funcional respiratorio, la difusión y obviamente, como bien hablaron, la tomografía multicorte con protocolo específico para evaluar bien las ramas vasculares y el centello de ventilación-perfusión que divide las aguas acá. Y siempre con la evaluación multidisciplinaria. Eso desde el punto de vista funcional y en base a la disnea y en base a los antecedentes del paciente. Tal vez si uno sigue las guías clínicas, la tomografía la dejan más que nada dirigida a los pacientes que tienen centellograma dudoso o incierto y pasan del centellograma, si es positivo o patológico, directamente a la arteriografía pulmonar. ¿Alguna cosa para agregar sobre eso? Para ustedes es muy importante el rol de la tomografía independientemente del centellograma o de la angiografía. Nosotros primero tratamos de pedirle el centello antes que el angio. Con un centello negativo no le vamos a pedir un angio. Digamos, también la tomografía podemos, siempre hablando de la tromboembólica crónica, ¿no? Pero cuando uno empieza a estudiar, a investigar la causa de hipertensión pulmonar, como nos pasa en el consultorio, paciente con hipertensión pulmonar, también es muy importante ver el intersticio, por ahí hay otras causas que nos expliquen la causa. Como bien dijo Luciano, la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica pertenece al grupo 4, un grupo determinado, con un pronóstico, una evolución y un tratamiento específico. Por eso, lo que charlamos al comienzo es lo fundamental del abordaje multidisciplinario, porque el título del capítulo sería hipertensión pulmonar, y bueno, uno después va encasillando al paciente en la causa. Bien, para mí es un placer nuevamente presentarte, Raúl. Vamos a disfrutar de tu conferencia y cómo lo han hecho.